Hola a todos los que nos escuchan. En El Colombiano estamos convencidos que a la hora de ir a votar no solamente es importante lo que los candidatos prometen, sino sobre todo quiénes son ellos, qué dice su trayectoria de lo que ellos han hecho y de lo que pueden hacer, en este caso de hoy, por la ciudad, Medellín. Tenemos un invitado muy especial, es Carlos Ballesteros, el profesor Carlos Ballesteros. El profesor Carlos Ballesteros es el candidato del Polo Democrático a la alcaldía de Medellín. Hasta último momento iba como por el pacto histórico, pero parece que el pacto histórico le está quedando difícil ponerse de acuerdo en general en muchas ciudades del país y finalmente lo apoyó su partido, el Polo Democrático. Carlos, bienvenido a El Colombiano, a las audiencias del Colombiano. ¿Cómo amanece? ¿Cómo está? Muy buenos días a todas y a todos los que nos están siguiendo. Luz María, muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, aquí en plena campaña política. Este es un ejercicio complejo, interesante, pero creo que necesario en beneficio de la democracia. Primera vez que se lanza a la alcaldía, ¿no? Sí, es la primera vez, sin duda, y reitero, es un ejercicio muy importante y creo que hay muchas cosas para que la ciudadanía aprenda y entienda de lo que es una campaña política. Claro, precisamente este espacio, esta charla es para que los televidentes, la gente lo conozca más. Entonces quiero preguntarle, ¿usted cómo llegó al Polo? ¿Cuál es su historia? ¿De dónde viene? Bueno, a ver, yo llegué al Polo indirectamente por una invitación que me hizo el profesor maestro Carlos Gaviria Díaz. Cuando Carlos Gaviria Díaz sale de la magistratura, a quien le hice un seguimiento muy detenido. De la Corte Constitucional. Correcto, sale de la Corte Constitucional. Es decir, ya tarde, es decir, la invitación sí, se la hizo él ya un poco. Me lo hizo tarde, así como él entró tarde a la política, yo también lo hice. Pero me la hace indirectamente, porque a él no lo conocía personalmente. A él lo conocía como profesor universitario, desde ahí lo empecé a conocer por la referencia. Yo era profesor de la Universidad de Medellín en ese momento de Derecho, de la Facultad de Derecho, y me hablaban mucho de ese profesor. Un profesor que enviaba permanentemente unos mensajes de ética a los estudiantes y dejaba un impacto muy grande. Cuando es magistrado de la Corte me impresionó mucho la manera como él igualmente transmitía las decisiones de la Corte. Siempre unos mensajes a la sociedad importantísimos. Y cuando él comienza a ver política, me llamó mucho la atención el partido por el cual él participó, y era el Polo Democrático Alternativo. Inmediatamente... ¿Usted a ese momento no hacía política? No había hecho política, había sido un seguidor de la política como muy buen lector, muy especialmente del Colombiano además, porque mi padre eso era... le da puntos, mi padre era muy leal del Colombiano y siempre llegaba a la casa ese periódico o este periódico. Y entonces cuando él hace eso, yo lo primero que hago es leer el Ideario de Unidad, que es el proyecto político del Polo. Y mi reflexión fue muy clara, la reflexión fue, este es el país que necesitamos. Y a partir de eso me meto en el partido, muy pasivamente en un principio, posteriormente por ciertas circunstancias termino siendo concejal de la ciudad de Medellín por el Polo Democrático Alternativo y esa fue digamos, la puerta de entrada a este partido. Posteriormente me hice muy amigo de Carlos Gaviria y de su familia. Y realmente para mí es el referente. Si a mí me preguntan usted qué es en política, yo siempre he dicho yo soy gavirista, pero, pero aclarando que no es el Gaviria que está físicamente vivo, sino el Gaviria que está muerto, pero que está vivo en pensamiento, en ideas, en mensajes, y siempre he dicho qué falta nos hace Carlos Gaviria en este momento. Usted es el portaestandarte del gavirismo, pero usted dice, estuve en el consejo. ¿Qué hizo usted en el consejo? Es decir, si un ciudadano se le acerca y le dice, bueno, cuénteme cuáles fueron sus realizaciones en el consejo, ¿qué le aportó a usted a la ciudad desde el consejo? Bueno, a ver, primero yo hice una oposición. Yo fui el único concejal de oposición. Yo siempre digo jocosamente que casi todas las decisiones del consejo eran 20 contra 1. Adivinen quién era ese uno. Ese fue en la... Salazar, de Alonso Salazar. Pero ojo, hay algo que me parece muy importante destacar. Hacer oposición no es decir no porque no, es decir no con algún fundamento. Yo acompañé muchos proyectos de Alonso Salazar, los que creía que eran útiles para la ciudad y participé muy activamente. Incluso el plan municipal de desarrollo en ese momento me pareció que era un plan muy
bien estructurado y lo acompañé. Porque uno diría que Alonso Salazar es más cercano a las ideas del Polo Democrático que muchos otros, por lo menos, mandatarios. Sin duda, pero también tenía ciertos componentes que es lo que nosotros calificamos en ese momento como un modelo neoliberal, de alguna manera, una visión del Estado débil socialmente, así tuviera propuestas sociales. Entonces eso nos separaba bastante de él y por eso asumo esa postura, una postura que la asumí con toda la responsabilidad. Buena parte de los medios de comunicación que me conocieron en ese momento me recuerdan por esa oposición. Algunos dicen que es una posición muy diferente a la que se está manejando ahora. Fue con mucho argumento y yo advierto que hacer oposición de esa manera es muy difícil, es muy exigente y creo que lo hice bastante bien. Todo el tiempo además hice defensa de un concepto que para mí sigue siendo muy importante, que es el tema del trabajo decente. Algunos colegas me decían, oiga Carlos, no habíamos escuchado nunca esa palabra ni esa defensa tan radical frente a ese concepto. Yo fui dejando muchos mensajes. El proyecto que presenté de trabajo decente no se avaló en ese periodo, en el siguiente se avaló motivado por alguien que siempre hizo el reconocimiento de la autoría, pero lo que digo es que cada uno va dejando su granito de arena en una sociedad y vamos transformándola lentamente, pero transformándola para bien. Muchas ideas quedaron ahí sonando y se recogieron posteriormente y veo que se han hecho realidad. Usted habla del ideario, es decir, que lo unió a usted a Carlos Gaviria fue el ideario, y ahora que habla de su carrera en el Consejo también menciona mucho el tema de las ideas. ¿Se siente usted plenamente identificado con el gobierno de Gustavo Petro? A ver, el programa que yo tengo para la alcaldía se fundamenta en 3 instrumentos. El ideario, que he mencionado tanto, la carta política en la parte programática y el proyecto, o mejor, el Plan Nacional de Desarrollo. Yo me siento identificado con ese proyecto político, no así con la persona, y yo quiero aclarar ello, porque es que son 2 cosas muy distintas, y yo sí aclaro absolutamente esa situación. Yo creo mucho en el proyecto político, creo en las propuestas que están allí y por eso nuestro proyecto de ciudad va de la mano del Plan Nacional de Desarrollo. Creemos que es muy útil para lograr esos propósitos. El propósito central que tenemos es la lucha contra la pobreza. Para luchar contra la pobreza necesitamos oportunidades, especialmente en los sectores populares de la ciudad, y allí en el Plan Nacional de Desarrollo hay muchos proyectos maravillosos para esa población. Me dejan varias preguntas de lo que usted acaba de decir, pero una de ellas, esas oportunidades, si usted fuera alcalde de Medellín, ¿cómo lograría darle oportunidades de ingresos, de empleo a los barrios populares de Medellín? Bueno, hay muchos proyectos. Primero, obviamente, hay el tema de obra pública, que eso genera empleo. ¿Pero no lo hacen hoy los alcaldes? ¿Los alcaldes no hacen eso? Sí, claro, pero me está preguntando qué haría yo. Yo también haría eso, bueno. Pero no solamente eso. Yo tengo un proyecto que creo que es distinto de los demás, que tiene que ver con el turismo, pero no el turismo que estamos viviendo hoy. No porque sea malo, sino porque creo que se puede complementar. Medellín puede desarrollar un turismo cultural y yo siempre he soñado, siempre que paso por la Plaza Botero, he soñado con adecuar ese espacio es maravilloso. Yo digo que la Plaza Botero para nosotros es como la señoría de Florencia. ¿Adecuar es qué? Adecuarlo es primero físicamente, crear un centro cultural y artístico alrededor de la Plaza Botero, pero obviamente no solamente una parte de infraestructura de edificios, sino es como concepto de la cultura de la ciudad de Medellín, la cultura y el arte. Imaginen que tenemos la Plaza Botero, hermosísima, con 23 obras del maestro Botero, el Museo Botero, el Palacio Rafael Uribe Uribe, el Hotel Nutibara. O sea, es un entorno hermosísimo, aprovechémoslo. Yo estoy seguro que si alrededor de eso creamos ese centro cultural, que lo complementamos entre otros con el Cerro Nutibara, que también creo que puede aprovechar, podemos explotar toda esa potencialidad artística y cultural que tiene Medellín. La tiene por las calles. Es que a mí lo que me parece muy lamentable es que mucha parte de esa población es como pidiendo limosna, pero a ese arte se puede exportar. Podemos hacer eventos permanentemente y recuperamos por lo menos esa parte del centro, culturalmente. Hoy está cerrado, ¿no? Sí, está. Pues tiene un cierre. Tiene un cierre. ¿Qué opina de ese encerramiento? No, yo creo que la manera como se debe abordar el tema debe ser muy distinto.
porque es que además viene un componente social complejo, pero que hay que trabajarlo. Es que usted imagínese, usted recuperar la parte del centro, seguir derechito hasta el barrio Sevilla y el barrio Prado y recuperar Prado, usted logra otro tipo de turismo, un turismo cultural, un turismo que además es aprovechado por otros municipios, el municipio de Envigado. ¿Y usted cree que porque eso no se está haciendo hoy? Es decir, porque... Yo creo que ha faltado voluntad política para eso. ¿Qué opina de esta administración, del alcalde Daniel Quintero? Personalmente digo que a mí me decepcionó. De pronto algunos van a criticar mi observación, pero a mí me decepcionó personalmente. Creo que ha tenido muchos problemas de comunicación, ha tenido problemas de planeación, que es muy evidente. El debate que hubo de las transferencias de empresas públicas lo manejó, pues lo demostró. Tenemos un riesgo en este momento enorme con el relleno sanitario de Don Matías de la Pradera, está que se llena, se copa el vaso, y esto nos va a traer una situación crítica que me va a tocar abordarla a mí realmente a partir del 1 de enero. Yo tengo muchos elementos críticos, obviamente no soy capaz de llegar a los calificativos que permanentemente se dan de él, porque no soy fiscal, no soy juez. Yo espero que, si es verdad eso, pues que actúen los órganos de control, pero de esa parte no me meto. Pero sí tengo muchos cuestionamientos en el manejo de la parte política como gobernante, y la comunicación me ha parecido desastrosa. Y adicionalmente hay algo: una sociedad debe tener una autoridad, y esa autoridad debe trabajarse o manejarla con toda la sociedad, no puede bajar a nadie como de ese vehículo. A mí me parece muy complejo decirle al sector privado: usted se baja de acá, porque ustedes son unos, delincuentes, no recuerdo ya la expresión que utilizó, porque yo sí creo que tenemos que trabajar entre todos. Creo que lo que ha hecho la administración ha sido polarizar una sociedad, y eso frena un proceso. Medellín tiene muchas potencialidades, y yo creo que si nos juntamos, que es la invitación que yo hago, empezando por hacer una política con mucho más altura, más respetuosa, más decente, pero si nos juntamos alrededor de un proyecto, esta ciudad se transforma realmente. Sus ideas, usted habla mucho del ideario, y muchas veces los partidos de izquierda también son muy leales a unas ideas, pero hemos visto, por lo menos en la presidencia hoy, que a veces esas ideas como que no se logran concretar en la práctica. ¿Teme usted que, pues también por su trayectoria de profesor, porque llegar a administrar una ciudad tiene un componente de gerencia importante? Sin duda. ¿Usted cree que tiene usted algún tipo de falencia, o qué le puede decir a los ciudadanos que pueden esperar de usted, en el sentido de que si haya en la práctica esas ideas se vuelvan de verdad realidad? Yo creo que un buen gobernante tiene que ser muy buen político ante todo, pero adicionalmente tiene que estar muy bien acompañado. Esa parte de la ejecutoria que estás mencionando me parece que depende más de quién está acompañando a ese gobernante. Creo que en ambos casos, los que se han manejado nacional o localmente, ha habido bastantes problemas en el acompañamiento, que es realmente la ejecutoria, porque es que un secretario de despacho es la extensión del programa político, pero a partir de ahí para abajo empieza la ejecutoria y empiezan las realizaciones. Yo creo que en mi caso voy a estar muy bien acompañado, en eso soy absolutamente cuidadoso, acompañado, y no necesariamente por personas de mi grupo político, porque obviamente si hacemos eso no vamos a gobernar. El concepto de gobernabilidad para mí es muy preocupante, y creo que hay que lograrlo, pero para eso se tiene que invitar a esa inclusión. O sea, mi lógica es, después del 29 de octubre, ya se acabaron las campañas. Aquí lo que tenemos es que ver cómo trabajamos conjuntamente para que transformemos de verdad la ciudad. Yo reitero, Medellín es una ciudad maravillosa que tiene muchas potencialidades desaprovechadas. Lo que digo del turismo, lo que digo de la parte cultural es desaprovechada. Y usted va a la Comuna 13 y ve unas expresiones artísticas tan hermosas. Aquí vemos en Aranjuez, a mí me tiene impactado ese grupo Alcolíricos, es una expresión popular maravillosa. Él está siendo exitoso, pero ¿cuántos grupos no hay como ellos? Son muchos. ¿Cuántos cantantes no hay individualmente? Son muchos. Exportemos eso, exportemos la Plaza Botero. ¿Cuántas ciudades del mundo no darían lo que fuera por tener una sola escultura del Parque Botero? Aquí tenemos 23. Pero digamos que el tema del turismo sí se está explotando en un sentido. Sí. Hay muchísimo turista. Clarísimo. Hay un turismo muy rumbero, si se permite la expresión,
Eso no es malo, eso nos trae recursos, tiene unos efectos colaterales que hay que saber enfrentar. ¿Usted quisiera acabar con el turismo rumbero? No, para nada. Mermarlo, equilibrarlo. Tampoco, lo sigo impulsando, pero lo acompañaría con un turismo de la cultura y del arte. Yo creo que Medellín podría ser potencia mundial en ese sentido, por todas las potencialidades que tenemos artísticamente. Aquí hay un festival maravilloso, el Festival de la Poesía, que para hacer un festival de poesía, cuando empezó, había unas dificultades enormes porque casi que no venían ni los poetas por el miedo de venir a Medellín. Ahora ruegan para ser invitados. Si se pudo hacer ese festival con las uñas, podemos hacer muchas cosas. Carlos, pero volviendo un poquito al tema político, pensábamos que usted iba a ser el candidato del pacto histórico y luego no llegó el aval del pacto histórico. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quedó usted solo con el aval del Polo Democrático? Sí, a ver, yo digo algo real, no podemos tapar el sol con una mano. Hay problemas en el pacto es una coalición, es muy complicado manejar una coalición, no es un partido. Son 10 11 movimientos, entre movimiento y partidos, eso no es fácil coordinarlo, armonizarlo. Si hay 11, para que haya una candidatura tienen que estar los 11 de acuerdo. Si alguno no está de acuerdo, entonces ya no hay candidatura unificada, entonces el tema es complejo. Yo realmente no sé las intimidades de qué fue lo que pasó. Cuando llego a la registraduría a inscribirme por el pacto histórico, me encuentro la sorpresa de que no tenía el coaval del pacto histórico, sí el Polo, que reitero es mi partido. Y yo me siento muy bien representando a mi partido, porque reitero, tiene un ideario que yo realmente creo en él y por eso me siento bien haciendo esta campaña en ese sentido. No siento que haya un rechazo de los otros partidos, he tenido muchas conversaciones con representantes, somos conscientes de las dificultades, yo espero que me acompañen y me sigan acompañando. E incluso yo invito a movimientos externos al pacto, claro, que algunos me están acompañando ya además. Claro, porque es que para tener ese aval del pacto tenía que tener el aval de los 11 partidos. Tenía que haber y probablemente consenso. Partidos como Independientes, que es el partido del alcalde, que tiene su propio candidato, pues decían, no tenemos nuestro candidato, no vamos a apoyar a otro. Obviamente, Independientes desde un principio dijo que iba para consejo y para alcaldía independientemente, entonces de alguna manera ellos no se atravesaron, por lo menos directamente en esa determinación. ¿Y es posible que en algún momento ustedes, Polo Democrático, Independientes, terminen ya en la recta final de la campaña unidos? Yo lo veo muy difícil, Carlos Ballester lo veo muy difícil porque realmente no veo que los candidatos que dicen ser de independientes de alguna manera tengan, para mi criterio, la altura política para ser alcalde de la ciudad de Medellín. Usted mencionaba en un momento cuando dijo el ideario, el plan nacional, yo estoy de acuerdo con el plan nacional, pero no con la persona. Se refería a Gustavo Petro. Sí, porque es que suena raro que alguien del Polo Democrático diga no estoy con Gustavo Petro. Bueno, ¿Cuál es una precisión es que Gustavo Petro no es del Polo. Fue del Polo. Fue del Polo, es de Colombia Humana. No, pero hay muchos reparos personales que yo tengo. Por ejemplo, yo soy una persona sumamente cumplida y me impresiona las personas que no son cumplidas. Entonces, cuando es una situación excepcional, yo lo entiendo, pero cuando se vuelve una conducta regular... Cuando son 85 veces. Me da la impresión de que hay un irrespeto hacia la otra persona, pero no es solamente como presidente, de antes ha sido así. Y me consta pues que ha sido así. Ese es un tema. El otro tema es un tema del manejo de la comunicación que a mí me parece que se equivocan muchos gobernantes. Uno no puede manejar por Twitter la comunicación de la presidencia o de la alcaldía. Yo creo que los mensajes que manda un presidente o un alcalde tienen un efecto sobre la sociedad tan grandes que tienen que ser pensados, razonados, no pueden ser producto de un impulso que se da cuando se utilizan esos medios. Yo cuestiono mucho eso porque además les toca a veces rectificar permanentemente los errores. Entonces hay temas de comunicación. Creo que se equivocó también en el tema de acompañamiento, pero bueno, pero sí, por eso yo digo, si me preguntan, ¿usted es petrista? No soy petrista, soy gavirista, y yo insisto en ello, porque realmente... Carlos Gavirista, le toca decir. Carlos Gavirista, sí, efectivamente, porque de todas maneras ese calificativo de ser de alguien implica mucho, implica no solamente compartir políticamente ese personaje, sino porque es un modelo como de ética.
Y yo por eso creo que Carlos Gaviria sí era un modelo de ética, era un caballero de la política y defendía con vehemencia sus postulados como creo que deben ser, pero sin agredir a nadie, como normalmente está ocurriendo en esta sociedad. Y por eso hago un paréntesis, me encantó el discurso de clausura del presidente de la ANDI, cuando invita a un diálogo y a un manejo cuidadoso del lenguaje. Y esa es la invitación que yo hago, aprovecho este medio para hacerlo, a todos mis competidores, porque eso implica un respeto para la ciudadanía. Carlos, a propósito, ¿usted es profesor todavía? ¿De qué materias? Yo soy profesor de Derecho Laboral, de Derecho Procesal del Trabajo y de Seguridad Social. Fundamentalmente lo he sido en la Universidad de Medellín, la Universidad de Antioquia y en algunas oportunidades en la Universidad Autónoma. ¿Y ha litigado? ¿También ha trabajado? He sido abogado litigante en casi toda mi vida profesional, asesor de organizaciones sindicales. En la parte laboral siempre he estado defendiendo los intereses de la parte débil de la relación, que son los trabajadores. ¿Usted por qué cree, ya la última pregunta, por qué cree que tienen que votar por usted? Dígale a las personas que lo están viendo por qué usted debería ser el candidato que marquen en el tarjetón. Yo creo que cuando yo llegue a la alcaldía, la gente va a decir, por fin llegó alguien que transforma la ciudad, por fin llegó alguien que lucha realmente con la pobreza, por fin llegó alguien que no polariza, que invita para la construcción de una nueva ciudad distinta, porque yo no aspiro a recuperar nada, porque creo que nunca hemos tenido una ciudad realmente incluyente. Por fin llegó alguien que va a incluir. Muchas gracias, Carlos. Pues ya lo vieron, este rato pudieron hacerse probablemente, espero, una idea de quién es el candidato Carlos Ballesteros del Polo Democrático a la alcaldía de Medellín. Ese es el propósito en El Colombiano, queremos que lo conozcan, que conozcan quiénes son, que conozcan su trayectoria para que puedan tomar mejores decisiones este próximo 29 de octubre. Muchas gracias por acompañarnos, nos vemos a la próxima.